Otto Kilcher siempre había creído que entendía la historia del viaje de su padre, al menos tanto como cualquiera podría entender una vida que comenzó en la lejana Suiza y se reconstruyó en el implacable desierto de Alaska. La narración se había contado tantas veces repetida a lo largo de años y generaciones que había adquirido el peso de la verdad sin ser nunca cuestionada en profundidad. Jules Kilcher había abandonado Europa en 1936, buscando distancia de la sombra creciente de la influencia nazi, buscando libertad tierra y una vida definida por la autosuficiencia, más que por la incertidumbre política. Esa era la historia simple y completa, o al menos eso había parecido. Pero bajo la estructura más antigua de la granja familiar oculta silenciosamente bajo capas de madera y tiempo, aguardaba algo que fracturaría esa historia hasta convertirla en algo mucho más complicado e inquietante. Lo que Otto acabaría descubriendo no era solo una colección de objetos olvidados, sino una narración oculta que sugería que el viaje de su padre había estado guiado por motivos mucho más deliberados y mucho más misteriosos de lo que nadie en la familia había imaginado jamás. El descubrimiento no comenzó con una sospecha o curiosidad, sino con un trabajo rutinario. La cabaña original, la primera estructura que Jules había construido al reclamar la tierra en 1936, había comenzado a mostrar signos de envejecimiento que ya no podían ignorarse. Las tablas del suelo se habían ablandado en algunos lugares sutiles al principio, luego cada vez más peligrosos, insinuando podredumbre en las vigas de debajo. En una región remota donde la ayuda médica estaba a horas de distancia, incluso una simple caída a través de un suelo debilitado podía convertirse en un acontecimiento grave con riesgo para la vida. Otto y su equipo abordaron la renovación con cuidado y respeto. No se trataba solo de un edificio, sino de un pedazo de la historia familiar, un vínculo físico con los primeros y más difíciles años de supervivencia en Alaska. A medida que retiraban las viejas tablas, trabajaban metódicamente documentando las técnicas de construcción originales y conservando los materiales siempre que era posible. La cabaña en sí era un testimonio de adaptación, una estructura moldeada según los conocimientos de construcción europeos, pero modificada para soportar las condiciones extremas de Alaska, como el permafrost, el terreno movedizo y los brutales cambios de temperatura estacionales que podían destruir cualquier cosa que no se construyera con cuidado. A medida que se iban retirando las capas del suelo, lo que había debajo empezaba a revelarse lentamente. Aproximadamente 1 metro por debajo de la superficie visible oculto bajo el armazón estructural de la cabaña, se encontraron con algo inesperado. Era una caja metálica sellada de dimensiones modestas, pero cuya presencia estaba profundamente fuera de lugar. De unos 60 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho, había sido cuidadosamente colocada y deliberadamente ocultada. El contenedor mostraba claros signos de impermeabilización, como si se hubiera hecho un gran esfuerzo para proteger su contenido de la humedad, la putrefacción y el propio paso del tiempo. En una región donde la humedad podía infiltrarse incluso en las estructuras más seguras, tales precauciones sugerían que lo que había dentro se consideraba valioso, quizá incluso peligroso si se descubría. No estaba simplemente almacenado, se había escondido con intención. La cerradura que sellaba la caja hacía tiempo que se había corroído hasta quedar inservible. Décadas de exposición a la humedad, cambios de temperatura y el lento paso del tiempo habían corroído su mecanismo. Otto la estudió durante un momento consciente de que forzarla para abrirla sería un punto sin retorno. Lo que hubiera dentro había sido colocado allí deliberadamente, y abrirla podría revelar verdades que su padre había decidido no compartir nunca. Aún así se tomó la decisión, se forzó la cerradura. Lo que había dentro no coincidía con la historia que Otto siempre había conocido. No parecían las pertenencias de un hombre que simplemente había huido de Europa en busca de una vida más tranquila, sino que el contenido parecía inconexo, casi fuera de contexto, como si perteneciera a una historia totalmente distinta, que se había ocultado cuidadosamente bajo la superficie de la que la familia había vivido durante décadas. Los primeros objetos que Otto retiró fueron los mapas. A primera vista parecían dibujados a mano, pero el nivel de detalle pronto dejó claro que eran mucho más que esbozos casuales.
Las líneas eran precisas, las medidas exactas, las marcas deliberadas. Eran el trabajo de alguien con formación técnica, alguien que entendía de topografía, estructura y planificación espacial a nivel profesional. Pero no eran los detalles superficiales los que inquietaban a Otto, sino lo que los mapas revelaban bajo la tierra. Bajo el contorno familiar de la propiedad, se dibujaba una intrincada red de túneles y cámaras que se extendía por grandes extensiones de la finca de 600 acres. La escala era difícil de comprender, pues tal construcción habría requerido no solo una inmensa mano de obra, sino conocimientos especializados, coordinación y equipos que habrían sido casi imposibles de obtener para un inmigrante recién llegado a la remota Alaska de finales de los 1930s. Los mapas indicaban múltiples puntos de entrada, muchos de ellos hábilmente disimulados dentro de elementos naturales o integrados en estructuras existentes. Había pozos de ventilación cuidadosamente trazados, lo que sugería una comprensión del flujo de aire y de la habitación subterránea a largo plazo. Había cámaras que parecían diseñadas para almacenamiento o incluso para vivienda, dispuestas de una manera que implicaba no un uso temporal, sino una ocupación sostenida por múltiples individuos. El descubrimiento por sí solo bastó para hacer tambalear la comprensión de Otto sobre la vida de su padre, pero solo fue el principio. Entre el contenido de la caja, había documentos escritos en alemán, cartas que tenían un tono inquietante incluso antes de comprenderlas del todo. Los nombres de la correspondencia no significaban nada para Otto, pero los símbolos del membrete eran inconfundibles. Llevaban las insignias asociadas al régimen nazi, junto con referencias a organizaciones que incluso en un conocimiento general de la historia de la Segunda Guerra Mundial estaban relacionadas con las SS y con las operaciones más secretas del Tercer Reich. El lenguaje de las cartas era a menudo indirecto, con una redacción codificada que parecía diseñada para ocultar tanto como revelar. Sin embargo, surgieron ciertos patrones. Había referencias al progreso, a la construcción, a peticiones de materiales adicionales y especificaciones técnicas. El tono sugería coordinación, como si Jules no hubiera estado trabajando aislado, sino como parte de un esfuerzo más amplio cuyo alcance total permanecía oculto entre las líneas. Luego estaban las monedas. Dispersas entre los documentos había piezas de oro que llamaron inmediatamente la atención de Otto. Las reconoció como marcos de oro alemanes de la época nazi, objetos que no solo tenían valor financiero, sino también peso histórico. Su presencia en la caja de seguridad era muy preocupante. La posesión de ese tipo de moneda por un ciudadano estadounidense durante y después de la guerra habría sido ilegal, lo que planteaba difíciles preguntas sobre cómo Jules las había adquirido. Había traído consigo riquezas cuando abandonó Europa, riquezas de las que nunca se había hablado, o había recibido un pago o una compensación por un trabajo relacionado con el mismo régimen del que se creía que había huido. Las implicaciones de cualquiera de las dos posibilidades eran difíciles de conciliar con la imagen de un hombre que había construido una vida definida por la independencia y la integridad en las tierras salvajes de Alaska. Mientras Otto asimilaba el peso del descubrimiento, se dio cuenta de que la historia del pasado de su padre nunca había sido contada en su totalidad. Había sido simplificada, quizá deliberadamente reducida a una versión más fácil de aceptar y más fácil de transmitir a través de la familia sin conflictos ni dudas. Decidido a entender más, Otto empezó a investigar las partes de la vida de su padre que siempre habían permanecido vagas. Durante años, Jules solo había hablado en términos generales sobre su crianza en Suiza, su educación y su decisión de abandonar Europa. Esos detalles nunca habían sido cuestionados. Cuestionarlos habría sido como cuestionar los cimientos de la propia familia. Pero ahora, con las pruebas de la caja fuerte delante, Otto recurrió a registros históricos, archivos y bases de datos digitales que podían arrojar luz sobre la verdad. Lo que encontró confirmó algunas partes de la historia, mientras que complicó otras de un modo que no esperaba. Jules Kilcher había estudiado en una universidad suiza, pero sus estudios no eran de carácter general ni agrícola. Se había formado como ingeniero civil, especializado específicamente en construcción subterránea y explotaciones mineras. Era una disciplina que requería conocimientos técnicos avanzados, precisión y comprensión
de cómo construir estructuras estables bajo la superficie de la Tierra en condiciones difíciles. Su expediente académico revelaba que había participado en importantes proyectos de construcción durante los primeros 1930s. Su pericia había sido especialmente valorada en entornos en los que la inestabilidad del suelo, los altos niveles freáticos y la imprevisibilidad geológica hacían que los trabajos subterráneos fueran especialmente difíciles. No se trataba de las habilidades de un simple colono que aprendía a cultivar nuevas tierras, sino de las de alguien capacitado para diseñar y construir complejos sistemas subterráneos. Sin embargo, a medida que Otto profundizaba en la cronología histórica, la claridad empezaba a desvanecerse. Los años comprendidos entre 1933 y 1936, el periodo inmediatamente anterior a la emigración de Joule a Alaska, estaban marcados por lagunas en los registros. Sus actividades durante ese tiempo fueron mucho menos transparentes y los nombres asociados a él durante esos años suscitaron nuevas inquietudes. Los informes de los servicios de inteligencia suizos de la época, conservados en documentos de archivo, mencionaban a Joule como persona de interés en investigaciones relacionadas con la transferencia de conocimientos técnicos a la Alemania nazi. Al parecer, sus conocimientos de ingeniería, sobre todo en construcción subterránea, atrajeron la atención de agentes relacionados con el régimen. Había indicios, aunque no estaban plenamente documentados, de que pudo haber sido reclutado o persuadido para prestar asesoramiento en proyectos relacionados con instalaciones subterráneas. La naturaleza exacta de esos proyectos seguía sin estar clara, enterrada en registros incompletos y en un lenguaje codificado que ya no tenía una clave clara. De pie en la cabaña donde su padre había construido una vez una vida de la nada, Otto se encontró frente a una realidad mucho más compleja que la historia que había crecido creyendo. El hombre que había conocido como pionero superviviente y constructor de un legado en Alaska también podía haber formado parte de algo oculto, algo deliberado, y algo que había quedado enterrado no solo bajo tierra, sino bajo décadas de silencio. Y mientras las piezas iban encajando poco a poco, una pregunta persistía con creciente peso. La información más detallada que descubrió Otto procedía de documentos desclasificados de los servicios de inteligencia estadounidenses de la inmediata posguerra, informes recopilados por agentes de la OSS y posteriormente de la CIA que investigaban las redes de evasión nazis e intentaban localizar a criminales de guerra que habían huido de Europa utilizando diversas rutas y métodos que se habían planeado mucho antes de que la derrota de Alemania fuera inevitable. Estos documentos incluían el nombre de Joule en listas de personas sospechosas de ayudar a los nazis en sus preparativos para una posible derrota, ya que sus conocimientos de ingeniería lo convertían en un valioso activo para las organizaciones que estaban estableciendo rutas de evasión y construyendo instalaciones ocultas, donde los líderes nazis podrían retirarse si la resistencia militar convencional se volvía imposible. Un informe especialmente detallado de 1947 describía el interés de la inteligencia estadounidense por los rumores sobre instalaciones nazis en lugares remotos, incluida Alaska, especulándose con la posibilidad de que algunos planificadores nazis hubieran previsto la derrota y dispuesto la construcción de lugares de refugio donde los dirigentes pudieran reagruparse o al menos sobrevivir con recursos e infraestructuras que les permitieran esperar la oportunidad de reconstruir o simplemente vivir sus vidas, lejos de la persecución aliada. El informe mencionaba a Alaska específicamente como un lugar donde se habían producido varias adquisiciones de propiedades sospechosas a finales de 1930s. Inmigrantes europeos reclamaban tierras de su propiedad en patrones que parecían coordinados más que casuales y que sugerían un posible esfuerzo organizado para establecer su presencia en territorio estadounidense lo suficientemente remoto como para evitar el escrutinio, pero lo suficientemente accesible como para permitir la llegada encubierta de personas que huían de Europa. El nombre de Joule aparecía en este contexto como el de alguien que había emigrado a Alaska durante la ventana crítica y que poseía exactamente el tipo de conocimientos de ingeniería que serían necesarios para construir instalaciones subterráneas en condiciones de permafrost, que hacían que dicha construcción fuera extremadamente difícil.
Al parecer, los agentes de inteligencia habían investigado a Yule durante 1940s. Hay entrevistas con él documentadas en informes que lo describían como cooperativo pero vago sobre sus actividades previas a la inmigración y sobre sus razones para elegir Alaska específicamente en lugar de destinos más convencionales para los inmigrantes europeos a América. Lo que más preocupaba a Otto de estos documentos históricos era el reconocimiento de que su padre había estado bajo sospecha de las agencias de inteligencia estadounidenses durante la época en que el propio Otto lo estaba y cuando la familia luchaba por establecer la granja y sobrevivir a las duras condiciones de Alaska. Al parecer, Yule nunca había mencionado estas investigaciones a su mujer ni a sus hijos. Su silencio sobre este aspecto de su historia era coherente con su reticencia general a hablar de su origen europeo, pero adquiría implicaciones más siniestras. Ahora que Otto comprendía que el silencio podría haber estado protegiendo secretos mucho más oscuros que el simple deseo de centrarse en el presente, en lugar de detenerse en el pasado, la pregunta que Otto no podía responder a partir de los registros históricos era si Yule había construido realmente las instalaciones subterráneas que el mapa sugería. Si los túneles y cámaras representados en sus esquemas dibujados a mano eran construcciones reales que existían bajo la propiedad de la hacienda o si representaban planes que nunca se habían llevado a cabo porque los recursos o las circunstancias habían impedido a Yule completar cualquier proyecto en el que hubiera estado involucrado. La única forma de responder a esa pregunta sería investigar realmente bajo la superficie de la propiedad que la familia Kilcher había ocupado durante más de 80 años. Descubrir potencialmente que la tierra en la que habían estado viviendo y trabajando todo ese tiempo ocultaba una infraestructura cuyo propósito y cuyo contenido potencial alterarían fundamentalmente todo lo que creían sobre su historia familiar. El oleoducto de Alaska que nunca existió. Los mapas que Otto había encontrado en la caja fuerte de Yule eran extraordinariamente detallados y profesionales. El tipo de esquemas de ingeniería que habrían requerido equipos topográficos y conocimientos técnicos muy superiores a los que un granjero suele poseer o necesitar para establecer una explotación agrícola. La red subterránea que representaban era extensa y sofisticada. Túneles que conectan múltiples complejos de cámaras distribuidos por toda la propiedad en un patrón que sugería tanto consideraciones defensivas como requisitos prácticos de ventilación y acceso que serían necesarios si las instalaciones estuvieran destinadas a la ocupación humana real y no al simple almacenamiento. Lo que hacía que los mapas fueran especialmente desconcertantes era que mostraban el escalonamiento de la construcción. Diferentes secciones marcadas con fechas que iban desde 1937 hasta 1944, lo que sugería que si Yule había construido realmente estas instalaciones, lo había hecho gradualmente a lo largo de 8 años, mientras establecía simultáneamente la granja de superficie y criaba a su joven familia, y mantenía la apariencia de no ser más que un inmigrante suizo que intentaba construir una granja autosuficiente en la remota Alaska. Los recursos necesarios para tal construcción habrían sido considerables equipos de excavación, materiales de construcción, sistemas de ventilación, generadores eléctricos para el alumbrado y la electricidad subterráneos, suministros y conocimientos técnicos que no podrían haberse adquirido localmente y que habrían requerido su envío a la remota Alaska, donde tales importaciones habrían atraído la atención de vecinos y autoridades. La red de túneles incluía lo que parecían ser viviendas, espacios lo suficientemente grandes como para alojar a varias personas con zonas separadas para dormir y espacios comunes que sugerían la expectativa de una ocupación prolongada por parte de un grupo y no de un individuo. Había cámaras de almacenamiento marcadas para distintos fines, entre los que las anotaciones alemanas sugerían que se trataba de almacenamiento de alimentos, agua, combustible, y lo que se etiquetó crípticamente como almacenamiento de materiales especiales, sin especificar de qué materiales se trataba. Lo más elaborado eran las cámaras que parecían diseñadas como espacios para talleres o laboratorios. Los mapas mostraban sistemas de ventilación y distribución de energía que habrían servido de apoyo a equipos o procesos que requerían controles ambientales y electricidad fiable. El diseño del sistema de ventilación
Era especialmente sofisticado con puntos de entrada de aire camuflados en formaciones rocosas naturales o incorporados a estructuras de superficie de manera que resultaran invisibles a la observación casual y al mismo tiempo proporcionaran una circulación de aire fresco adecuada para los espacios subterráneos que de otro modo podrían quedar peligrosamente vacíos de oxígeno o saturados de dióxido de carbono si se ocuparan durante periodos prolongados. Los conocimientos de ingeniería necesarios para diseñar tales sistemas sugieren que Joule o bien había recibido una formación extraordinaria en técnicas de construcción subterránea, o bien había recibido ayuda de especialistas, cuya participación habría requerido una coordinación y unos recursos que iban mucho más allá de lo que un granjero individual podría haber organizado de forma independiente. Los intentos de Otto de correlacionar los mapas con las características reales de la superficie de la propiedad revelaron que varios de los puntos de acceso marcados correspondían a lugares donde existían estructuras o características naturales, incluyendo la cabaña original, donde se había descubierto la caja fuerte, y varios afloramientos rocosos que siempre habían estado presentes en la propiedad, pero que los miembros de la familia nunca habían examinado de cerca o considerado como algo más que formaciones geológicas naturales. La correlación sugería que los mapas representaban la construcción real en lugar de planes hipotéticos de que Joule había construido efectivamente al menos partes de la red subterránea y había integrado puntos de acceso en las características de la superficie que proporcionaban ocultación al tiempo que permitían la entrada a las instalaciones ocultas. Más inquietante fue la comprensión de Otto de que algunos de los puntos de acceso cartografiados estaban situados en zonas donde la familia había construido estructuras posteriores o había llevado a cabo diversos proyectos durante décadas, sin sospechar nunca que estaban trabajando. Pensar que habían estado viviendo encima de estas instalaciones, sin saberlo, suscitó preguntas inmediatas sobre qué más podría haber oculto, y sobre si los espacios subterráneos estaban vacíos o si aún contenían lo que fuera que Joule había almacenado allí durante los años en los que aparentemente estaba construyendo esta red, mientras decía a todo el mundo que simplemente estaba estableciendo una granja casera. Los propósitos a los que podría servir una construcción subterránea tan elaborada iban desde explicaciones relativamente inocentes como sótanos de raíces y almacenamiento para suministros caseros hasta posibilidades mucho más siniestras que incluían alijos de armas, escondites para fugitivos o almacenamiento de materiales que eran ilegales o peligrosos, y que Joule había necesitado ocultar a las autoridades que podrían haber investigado si hubieran sabido lo que realmente estaba haciendo en su remota propiedad de Alaska. La presencia de corresponsales nazis en la misma caja de seguridad que los mapas hacía que las explicaciones inocentes parecieran cada vez más improbables. Las pruebas que sugerían que la construcción subterránea de Joule estaba relacionada con sus actividades previas a la emigración y con cualquier relación que hubiera tenido con organizaciones nazis que estaban planeando varias contingencias, incluida la posibilidad de necesitar evacuar a los líderes a lugares remotos si la situación militar de Alemania se deterioraba. Lo que encontró el radar de penetración terrestre. Otto tomó la decisión de contratar a especialistas para que inspeccionaran la finca con un radar de penetración en el suelo a pesar de su incertidumbre sobre lo que el descubrimiento de la verdad podría significar para el legado de su familia y para su comprensión del patriarca que había creado todo aquello en torno a lo que habían construido sus vidas. La tecnología permitiría obtener imágenes de estructuras subterráneas sin necesidad de excavar, lo que revelaría si los mapas de Joule representaban construcciones reales o si se trataba simplemente de planos que nunca se habían llevado a cabo. La empresa de prospección contratada por Otto estaba especializada en investigaciones arqueológicas y en la localización de servicios y estructuras subterráneas, y su experiencia y sus equipos eran exactamente lo que se necesitaba para confirmar o refutar la exactitud de los mapas. Las exploraciones iniciales se centraron en las zonas en las que los mapas mostraban complejos de cámaras importantes y túneles de acceso primarios. Los técnicos trabajaron metódicamente en cuadrículas a través de secciones de la propiedad, mientras sus equipos transmitían ondas de radar al suelo y analizaban los reflejos para crear imágenes de lo que existía bajo la superficie. Lo que apareció en sus pantallas a las pocas horas de comenzar la exploración fue tanto la confirmación de los temores de Otto como una revelación
que superaba lo que incluso los mapas habían sugerido sobre el alcance de la construcción subterránea de Yule. La red de túneles primarios era real y extensa, estructuras de hormigón armado que se mostraban claramente en las imágenes de radar mientras se extendían a lo largo de cientos de metros bajo la propiedad, a una profundidad media de entre 15 y 70 metros bajo el nivel de la superficie, donde el permafrost y el lecho rocoso proporcionaban unas condiciones estables para la construcción que no se verían afectadas por la congelación y descongelación estacionales que destruían estructuras más superficiales. Las cámaras estaban exactamente donde indicaban los mapas. Sus dimensiones coincidían lo suficiente con los esquemas como para confirmar que Yule había seguido sus planes con una precisión que demostraba tanto su pericia en ingeniería como su acceso a recursos de construcción que no deberían haber estado disponibles para los colonos durante la época en que Alaska aún era territorio en lugar de estado, y cuando la infraestructura para proyectos de construcción a gran escala era prácticamente inexistente en regiones remotas. Pero lo que el radar también reveló fue que algunas de las cámaras no estaban vacías como Otto había esperado que estuvieran. Si Yule había construido las instalaciones, pero en realidad nunca las había utilizado para el propósito al que habían sido destinadas. Varias cámaras mostraban objetos densos que creaban firmas de radar distintas materiales que los técnicos identificaron como probablemente metálicos, basándose en cómo se reflejaban en ellos las ondas de radar. Las concentraciones y los patrones sugerían un almacenamiento organizado más que escombros aleatorios. Lo que fuera que hubiera allí abajo había sido colocado y dispuesto deliberadamente de formas que indicaban un uso continuado, o al menos una preparación cuidadosa, para un uso eventual que podría no haberse producido nunca. Lo más inquietante era lo que el radar detectaba en la cámara, que los mapas habían etiquetado como anomalías de almacenamiento de materiales especiales que los técnicos no podían identificar definitivamente, pero que creaban firmas que sugerían blindaje de plomo u otros materiales densos que se utilizarían para contener sustancias radiactivas u otros materiales peligrosos que requirieran protección frente a la exposición ambiental. Los técnicos preguntaron a Otto si existía alguna posibilidad de que la propiedad hubiera sido utilizada para fines militares o industriales durante 1940s o 50s. Su preocupación era que lo que estaban detectando podría representar peligros ambientales que requerirían un manejo especializado y potencialmente una extensa remediación si los materiales se hubieran deteriorado o si su contención hubiera fallado. Décadas de estar enterrada y olvidada la respuesta de Otto de que la propiedad supuestamente no había sido más que una granja casera. Durante todo ese período, fue recibida con escepticismo profesional por parte de los técnicos que habían visto suficientes estudios subterráneos para reconocer que la construcción que estaban imaginando representaba un proyecto mucho más sofisticado y de uso intensivo de recursos que la agricultura de subsistencia jamás requeriría o justificaría. Su recomendación fue que Otto se pusiera en contacto con las autoridades federales acerca de los hallazgos antes de intentar cualquier excavación o entrada en los espacios subterráneos, sus preocupaciones de responsabilidad y las exploraciones adicionales que llevaron a cabo los técnicos para cartografiar toda la extensión de la red de túneles revelaron que se extendía más allá de los límites de lo que Yule había reclamado originalmente como su hacienda, y que partes de la construcción subterránea llegaban hasta propiedades adyacentes que habían sido adquiridas por otros propietarios durante el mismo periodo en que Yule había establecido su reclamación. La coordinación que habría requerido dicha construcción sugería que Yule no había estado trabajando solo, que otros propietarios de la zona habían formado parte de cualquier proyecto que se estuviera llevando a cabo, y que la hacienda de Homer podría haber sido solo un componente de una red mayor que se extendía por un área más amplia que los 600 acres de una sola familia. Cuando apareció el gobierno, los agentes federales que se presentaron en la finca 3 días después de que la empresa de radares hubiera presentado los informes requeridos, pertenecían a agencias que Otto no esperaba. No el FBI ni las fuerzas de seguridad locales, sino funcionarios del Departamento de Energía y del Departamento de Defensa, cuyas jurisdicciones no incluían obviamente la investigación de construcciones subterráneas de 80 años de antigüedad en una propiedad privada de Alaska. Sus credenciales eran legítimas y su autoridad para investigar estaba respaldada por leyes federales que, según confirmaron los abogados de Otto,
les otorgaban un acceso esencialmente ilimitado para investigar posibles materiales peligrosos o problemas de seguridad nacional, independientemente de la titularidad de la propiedad o de las consideraciones de privacidad que normalmente protegerían a los terratenientes de tales intrusiones. Los agentes fueron profesionales, pero no dijeron nada sobre por qué el DOE y el Departamento de Defensa estaban interesados en las construcciones subterráneas de Yule, y sus preguntas se centraron en cuándo se habían construido las instalaciones y si Otto tenía algún conocimiento de las mismas. Las sinceras respuestas de Otto en el sentido de que no sabía nada de los túneles hasta que descubrió los mapas parecieron satisfacer a los agentes en el sentido de que no estaba implicado en la ocultación de actividades en curso, pero su cooperación no se tradujo en una transparencia recíproca acerca de por qué el gobierno federal estaba tan interesado en una construcción que era anterior a la mayor parte de la Guerra Fría y que había sido construida por un ciudadano privado en su propio terreno. El examen de los mapas y la correspondencia nazi de la caja fuerte de Yule por parte de los agentes provocó reacciones visibles que sugerían el reconocimiento, o al menos la familiaridad con materiales similares de otras investigaciones, su intercambio de miradas y su cuidadosa fotografía de documentos específicos que dejaban claro que estos artículos tenían un significado más allá de la simple curiosidad histórica sobre las posibles conexiones nazis de un inmigrante. Cuando Otto preguntó directamente si el gobierno tenía conocimiento previo de la construcción subterránea de su padre, la respuesta fue una evasiva, no negación que sugería que existía información clasificada, pero que la revelación que conmocionó a Otto se produjo casi accidentalmente, cuando uno de los agentes más jóvenes comentó que la antigüedad de la construcción no coincidía con lo que habían sugerido sus materiales informativos. Su confusión sobre las fechas provocó una mirada mordaz de su superior y un intento inmediato de desviar la conversación de cualquier información clasificada que hubiera creado expectativas sobre cuándo se habían construido las instalaciones. Otto insistió en la cuestión, exigiendo saber qué sabía el gobierno sobre las actividades de su padre y sobre la red subterránea en la que su familia había estado viviendo, sin saberlo durante más de 8 décadas. La explicación parcial que acabó surgiendo fue que las agencias de inteligencia estadounidenses sabían desde al menos las 1950s que Alaska contenía varias instalaciones subterráneas que se habían construido a finales de las 30s y principios de las 40s, una construcción anterior a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y de la que se sospechaba que estaba relacionada con la planificación nazi-FO. Las instalaciones habían sido investigadas periódicamente a lo largo de las décadas, pero la mayoría habían resultado estar vacías o contener solo el almacenamiento mundano de suministros y equipos que no representaban amenazas para la seguridad nacional o pruebas de que los criminales de guerra las hubieran utilizado como refugios. Pero lo que hacía que las instalaciones de Yule fueran diferentes, y lo que aparentemente había desencadenado la actual respuesta federal de alto nivel, era la detección por radar de materiales que podrían incluir sustancias radiactivas, ya que la preocupación era que la Alemania nazi había estado desarrollando armas nucleares antes de lo que los servicios de inteligencia aliados habían entendido y que algunos materiales fisibles o isótopos radiactivos podrían haber sido enviados a las instalaciones de Alaska para su almacenamiento o para su uso en la investigación en curso, que se suponía que continuaría incluso si las fuerzas militares convencionales de Alemania eran derrotadas. La posibilidad de que las cámaras subterráneas de Yule contuvieran tales materiales elevó lo que podría haber sido una investigación puramente histórica a una preocupación contemporánea de seguridad nacional que justificaba la exigencia de Otto de transparencia total sobre lo que el gobierno sabía de las actividades de su padre. Fue respondida con una oferta de información parcial a cambio de su cooperación para permitir que los equipos federales entraran e investigaran las instalaciones subterráneas con el acuerdo de que Otto podría estar presente durante la investigación y recibiría información sobre los hallazgos que no estuvieran clasificados a niveles que impidieran su divulgación a civiles. La alternativa presentada fue que el gobierno podría obtener órdenes y llevar a cabo la investigación sin el proceso de cooperación de Otto, que sería más contencioso y que probablemente daría lugar a que recibiera aún menos información sobre lo que se descubrió debajo de su propia propiedad. La verdad sobre la misión de Yule. La entrada en las instalaciones subterráneas
exigió una preparación exhaustiva y equipos especializados. Las autoridades federales consideraron el lugar como potencialmente peligroso, alegando riesgos que iban desde el colapso estructural al aire tóxico e incluso la exposición a radiaciones en caso de presencia de materiales peligrosos. Durante 2 semanas los equipos reforzaron los puntos de entrada, trazaron rutas de escape e instalaron sistemas de vigilancia antes de penetrar en los túneles. Su cautela reflejaba la creencia de que lo que hubiera debajo de la granja podía suponer un grave peligro, sobre todo si los sistemas de contención se habían deteriorado durante décadas de abandono. Cuando los investigadores entraron por fin se encontraron con una construcción mucho más sofisticada de lo que nadie había esperado. El hormigón armado, los pozos de ventilación y los soportes estructurales parecían ingeniería de grado militar más que una obra civil improvisada. No era el tipo de refugio subterráneo que construiría un colono solitario sin ayuda externa. Algunas cámaras mostraban claros signos de haber sido habitadas. Las habitaciones contenían muebles, objetos personales y suministros cuyas marcas de fabricación sugerían que habían sido traídos durante los 1940s y posiblemente a principios de los 1950s. Mientras Jules vivía en la superficie con su familia criando a sus hijos y cultivando la tierra, algunas partes del sistema de túneles habían albergado al parecer a otros ocupantes. La zona más escrutada era una cámara de almacenamiento revestida de material de blindaje. Se fotografiaron, catalogaron y analizaron contenedores revestidos de plomo antes de intentar abrirlos. En un principio las autoridades temían que se tratara de sustancias radiactivas relacionadas con la investigación armamentística en tiempos de guerra, pero descubrieron documentos y artefactos igualmente explosivos desde el punto de vista histórico. Los contenedores contenían registros detallados de los movimientos de altos cargos nazis durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, junto con instrumentos financieros y bonos al portador potencialmente valorados en millones en moneda moderna. También había efectos personales con los nombres de individuos incluidos entre los presuntos criminales de guerra cuyo destino final nunca se había documentado de forma concluyente. Lo más alarmante eran los documentos que indicaban que al menos 3 altos cargos nazis habían pasado tiempo en las instalaciones subterráneas durante los últimos 1940s. Al parecer su presencia en Alaska se vio facilitada por una red coordinada que permitió a determinados individuos huir de Europa y trasladarse a regiones remotas. El aislamiento y la dureza del terreno de Alaska lo convirtieron en un destino poco probable en opinión de los investigadores aliados. El material incluía fotografías y correspondencia que parecían auténticas, aunque las autoridades federales insistieron en que sería necesaria una verificación forense antes de confirmar las identidades o sacar conclusiones definitivas. Las revelaciones echaron por tierra la antigua descripción de Jules como un inmigrante con principios que huía de la tiranía. En lugar de ser únicamente un refugiado de la agitación europea, las pruebas sugerían que había colaborado activamente en la construcción de infraestructuras diseñadas para dar cobijo a los fugitivos de la rendición de cuentas. No se sabía con certeza si su motivación era ideológica, económica o de otro tipo. Las monedas de oro descubiertas entre sus posesiones adquirían ahora un significado inquietante. Independientemente del motivo, los hallazgos contradecían directamente la imagen de un hombre que construyó su legado mediante el trabajo honesto y la convicción moral. La respuesta pública de Otto fue prudente y comedida. Ayudado por abogados y funcionarios federales, reconoció que los primeros años de su padre en Alaska fueron mucho más complejos y comprometidos moralmente de lo que la familia había conocido. Expresó su conmoción por los descubrimientos al tiempo que subrayó que las generaciones posteriores que mantuvieron la granja no participaron en ninguna actividad bélica. La serie de televisión Alaska, la última frontera que había celebrado la granja de Yule como símbolo de resistencia y valores tradicionales, se enfrentó a un profundo ajuste de cuentas. Los productores optaron por abordar directamente las revelaciones en lugar de ignorarlas. Los episodios que cubrían los descubrimientos adoptaron un tono sombrío, centrándose en el impacto emocional sobre la familia y en las cuestiones históricas más amplias que se planteaban. La cadena hizo hincapié en que no se podía responsabilizar a la generación actual de los actos cometidos décadas antes de su nacimiento. Aún así, la historia fundacional
en la que se había basado la serie se vio alterada de forma permanente. La investigación federal se extendió más allá de la propiedad de Kilcher. Se examinaron otras granjas establecidas durante la misma época en busca de construcciones subterráneas similares. Algunos lugares no arrojaron nada inusual. Otros contenían cámaras, lo que sugería que se trataba de viviendas o almacenes temporales, aunque no existían pruebas definitivas que los relacionaran con personas concretas. Los historiadores y las organizaciones de defensa de los derechos presionaron en favor de la transparencia, en particular los grupos que representaban a las víctimas de las atrocidades nazis. Sin embargo, las agencias de inteligencia se mostraron cautelosas a la hora de desclasificar material de archivo que pudiera sacar a la luz fuentes y métodos de la Guerra Fría. La tensión entre la responsabilidad pública y la seguridad nacional complicó los esfuerzos por esclarecer plenamente lo ocurrido. Para Otto y sus hermanos, las revelaciones forzaron una dolorosa reevaluación de su padre y de la tierra que definía su identidad. Los 600 acres de naturaleza salvaje permanecieron físicamente inalterados. Las montañas, los bosques y la costa seguían siendo el sustento de su trabajo y de sus familias. Sin embargo, bajo ese suelo yacían túneles construidos para ocultar a hombres acusados de participar en los peores crímenes de la historia. Ese conocimiento ensombrecía los recuerdos de la infancia y los valores que creían que su padre encarnaba. La pregunta permanente era si el legado de los Kilcher podría sobrevivir a tal exposición. ¿Podrían las generaciones posteriores ser juzgadas independientemente de las decisiones de su abuelo? La respuesta dependía de si el público podía distinguir entre la herencia de la tierra y la herencia de la culpa. La granja había perdurado gracias a décadas de trabajo y sacrificio de quienes no sabían nada de los túneles ocultos. Lo que estaba claro era que la historia de un éxito fronterizo se había convertido en algo mucho más complicado, obligando a una familia y a una nación a enfrentarse a la incómoda verdad de que incluso los legados venerados pueden ocultar fundamentos problemáticos.